Bienvenidos. Yo me siento muy honrado con la invitación que me han hecho hoy para participar de este lanzamiento de la Asociación Latinoamericana de Asuntos Públicos y de Gobierno. Y me siento muy honrado porque estoy convencido de que aquí hay un aporte sustancial para el mejoramiento de la democracia en nuestro país, en los países latinoamericanos, y también para propender por la transparencia en el ejercicio legislativo. El modelo republicano parte de la base de reconocer un Congreso donde debe estar representado todo el país, que se elige democráticamente, pero una vez elegido, la historia lo demuestra, no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a las deliberaciones y al enriquecimiento de los proyectos de ley con sus opiniones. Unos pueden hacerlo, otros no. El lanzamiento de esta asociación es una apuesta por más democracia, por más transparencia en la democracia, por más transparencia en el trabajo legislativo, y además, como lo han dicho sus fundadores, es la búsqueda de un sueño que lleva 19 proyectos de ley radicados a lo largo de los años en naufragios sucesivos que finalmente ponen de presente que con ley o sin ley, con autorregulación, pero con la decisión de poner estos asuntos sobre la mesa, hay que abordar el trabajo legislativo y la posibilidad de llegar al Congreso con las voces de sectores, empresas, estamentos representativos de la sociedad que deben estar expresados y que deben estar recogidos en los proyectos legislativos. De manera que, dicho esto como introducción general, reitero mi gratitud y saludo a quienes se han convertido en el motor, los promotores, los impulsores de esta asociación. Las damas primero. Carolina Fierro, muchas gracias por la invitación. Juan, a ti mil gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que están conectados, muchas gracias. Esta iniciativa, como tú lo has dicho, muy importante para el país, para la democracia y para la ética pública en la que todos estamos comprometidos. César Barrera, gracias por este esfuerzo. Muchos años de lucha, ¿cuántos años de experiencia en esto? ¿Veintitantos? ¿27? Ya 22 años. 22 años. 22 años y ya un par de generaciones de congresistas, muchas experiencias, muchos proyectos de ley. Yo creo que a esta altura son unos 400 proyectos de ley sobre los que he trabajado. Y gracias a ti por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. No, soy yo el que está muy agradecido. Leonardo Luengas, también más de 20 años, más de un cuarto de siglo de Congreso, Leonardo, a través de su firma, a través de muchos trabajos legislativos. Gracias, Leonardo. Muy buenas tardes para toda la audiencia. También igual muy complacido de estar acá en este momento tan importante, que es importante no solo para las personas que hacemos parte de esta asociación, sino para la democracia misma, porque esto va a ser sin duda a ayudar a que tengamos una actividad legislativa mucho más dinámica, mucho más, digamos, participativa. Sí, en efecto, son ya 26 años de trabajo en estas actividades, viendo pasar muchas cosas en el ámbito de la política, del Congreso, del país mismo, con transformaciones muy fuertes, pero manteniéndose en la línea de la ética y de la responsabilidad frente a estos asuntos, que es tal vez lo más importante. Muchas gracias, Leonardo. Y Jonathan Ávila, quien tiene un conocimiento muy cercano del Congreso, ha trabajado desde adentro en las UTLs de congresistas muy reputados y muy reconocidos en distintos ámbitos del espectro político y con su propia firma. Muchas gracias, Jonathan. No, a ti, como tú dices, pues fueron 9 años de trabajar en el Congreso de la República y pues más o menos 13 años ya con la consultora.
y pues básicamente tratando de mostrar la importancia del diálogo entre el sector público y privado sobre diferentes agendas, diferentes mercados, diferentes intereses, y con la convicción de que esto es una labor que tiene que realzarse, entenderse más, hacer pedagogía, y en ese sentido pues ha sido un esfuerzo conjunto de hablar con mis pares, mis competidores, con el fin de lograr pues tener como un common ground para todo este tipo de temas. Y pues no olvidar que Carolina es la presidenta en este momento del gremio. Claro, ya la iba a presentar. Como Aquí presidenta. tengo, entra Cortinilla, Gracias. politóloga, experta en asuntos públicos, asuntos gubernamentales, corporativos, relaciones públicas, responsabilidad social corporativa, cabildeo, comunicaciones, ejecución de proyectos, ha desempeñado múltiples funciones gubernamentales como asesora en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, asesora del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, asesora del consejero presidencial para la seguridad nacional. En el sector privado fue vicepresidente de Asuntos Públicos de la Asociación Colombiana del Petróleo, gerente de Asuntos Corporativos de Cemex. Tiene una maestría en gobierno de Johns Hopkins University, y no leo más porque si no aquí nos dan las 6 de la tarde. Entonces, yo no sé ustedes cómo le dicen, yo le voy a decir señora presidenta. Por favor. ¿Cómo nace la asociación? ¿Por qué la asociación? Bueno, Juan, sí, fue muy grato para mí que me hayan elegido como presidenta, porque esta idea nace de, básicamente Jonathan me invita a ser parte, pero esto no es idea de la noche a la mañana, y nace a partir precisamente de una columna que yo escribí para Opinión RCN sobre los múltiples intentos que ha habido de tener una ley sobre cabildeo en Colombia. Jonathan la ley me dice, Caro, estamos en esto, conozco a Leonardo, conozco a César, hay mucha gente que está trabajando en este tema, es el momento de hacer algo. En mi columna expongo también obviamente todos estos intentos que había, y dije, este es el momento, hay un nuevo, pues esto fue ya hace 2 años, ¿verdad? Viene nuevo congreso, viene nuevo tema, y sobre todo lo que dice Jonathan, y lo hemos visto, hay mucho mercado sobre el tema, ya hay nuevas empresas, hay nuevas consultoras, hay un nuevo mundo digital también que se presta mucho para este tema de diálogo entre lo público y lo privado. Entonces decimos, ¿qué hay que hacer? No hay que todos unidos podemos más, juntos podemos más, podemos hacer como una regulación entre nosotros mismos, y sobre todo desde mi punto de vista como politóloga, también lo pongo así, cómo podemos aportar al país. El Congreso está, y todo es como esto, lo público, corrupto, negativo, estamos mal, temas en las encuestas salen mal, decimos no, pero podemos hacerlo bien, y como sociedad lo podemos hacer bien. Entonces así nace la asociación, y pues nada, preparamos esto con mucho cariño y con muchas ganas de que muchas más empresas se unan para poder tener algo positivo en este aporte al tema de asuntos públicos en Colombia. César, asesor en la Presidencia de la República, otras entidades del gobierno, en la gestión de más de 15 diferentes ministros del despacho, en la Contraloría General de la República, quienes hemos estado también en el gobierno, en el Congreso, sabemos que a César se le reconoce como un experto en temas de relaciones con el gobierno, de proyectos empresariales, impulsando la integración del sector industrial con la tarea legislativa. Estuvo muy vinculado con Asomóvil, en la cabeza de Asomóvil, en todo ese proceso tan sensible de reglamentación del sector, de manera que aquí hay mucha vida de conocimiento de los temas. César, ¿por qué es necesaria esta asociación? La asociación es necesaria, Juan, porque nosotros llevamos desarrollando estas actividades ya mucho tiempo sin que haya una reglamentación que nos dé a nosotros, digamos, como un estatus de ética profesional y de relacionamiento con el Congreso. Entonces, en la medida en que sigamos todos dispersos, pues la unión del concepto y la conceptualización, perdón la redundancia, de lo que es la actividad nuestra va a seguir siendo de muchas maneras mal calificada. Entonces, al unirnos, pues invitamos a pensar al unísono, y vamos a generar una opinión y a generar actividades que permitan que las personas conozcan qué es lo que nosotros estamos haciendo,
y también compartir la experiencia de todas las firmas que nos vamos a asociar para que nuevas generaciones puedan entrar en este tema de relaciones de gobierno, que es muy importante casi para todas las profesiones ahora. Sin duda, sin duda. Leonardo Luengas Serrano es el socio fundador y la cabeza de Luengas Serrano Consultores, abogado de la Universidad Externado de Colombia, altos estudios en gerencia política, gestión pública, gobernabilidad, diplomado en técnicas legislativas y asesoría jurídica en la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, impuestos, profesor del Rosario, profesor de Derecho. Yo a Leonardo le quiero preguntar por el documento que tengo en mis manos, que es lo que se llama un policy paper, que está titulado El cabildeo como forma ampliada de participación ciudadana. Después de tantos esfuerzos, de tanta batalla en este tema, hay muy poquito escrito. La bibliografía es escasa y este se ha convertido, preparado por la Corporación Pensamiento Siglo XXI, el IRI y la Konrad Adenauer, como en el documento que ordenó el estado de la discusión y que abre las puertas para lo que hoy está pasando. El cabildeo como forma ampliada de participación ciudadana. Leonardo, sobre el policy paper. Bueno, básicamente lo primero que tengo que decir es que pues la inquietud mía, ya lo han mencionado en una óptica distinta, pero yo me he puesto a revisar un poco más el tema desde lo académico, desde lo intelectual, desde el estudio de este tema, ¿sí? Porque si bien todo el mundo habla de él y lo habla en algunos aspectos de forma peyorativa y negativa, pero nadie sabe realmente de qué estamos hablando, ¿sí? Y en efecto, la literatura en nuestro medio, porque afuera hay una vasta bibliografía sobre los temas del cabildeo, pero en nuestro medio es muy escasa, porque nadie se ha detenido a hacer un ejercicio como este, que fue un ejercicio ya lleva un tiempo. Estoy preparando una segunda parte de este ejercicio académico, intelectual, precisamente para dar luces a las nuevas generaciones, al país, a los legisladores, a todo el que quiera ver la realidad de lo que nos acontece a nosotros como sociedad frente a una actividad como el cabildeo. Ahora bien, yo planteo allí una teoría que a mí me parece en su momento, me pareció plausible y sigo creyendo que es así. El cabildeo es una forma de participación ciudadana, igual como la tenemos expresada en la Constitución Nacional a lo largo y ancho con muchas otras figuras, porque con la posibilidad de hacer cabildeo uno puede llegar a presentar sus necesidades frente a los legisladores, al mismo Estado, sin tener ningún problema, y básicamente pues se convierte en una herramienta más para eso, ¿sí? Entonces esa es la posición que yo en su momento expresé en ese policy paper. Ya ha pasado mucho tiempo, se ha decantado mucho el tema también, ya hemos tenido muchos acercamientos intelectuales desde la academia, en el sentido de que se está enseñando el tema del cabildeo a las nuevas generaciones, y pues uno puede perfectamente ver en el ejercicio diario en el Congreso de la República, en el Consejo y los cabildos a nivel nacional, en las entidades públicas, que hay muchos jóvenes brillantes, ellos todos, con un bagaje importante sobre el tema del cabildeo que ha sido aprendido en las universidades en materias específicas. Algunos profesores han llevado mi policy a ese estudio, y ahí eso ha contribuido a que se conozca la historia de esto, ¿sí? Y seguramente hay que seguir escribiendo y estudiando y mirando el tema. Sin duda. Esto no se agota acá. Sin duda. Y pues ustedes están empezando a recorrer un camino que es muy importante. Jonathan es politólogo con un máster en Administración Pública y Relaciones Internacionales. Es el socio fundador y el Managing Director de Bali Consultores. Y Jonathan además tuvo una experiencia en el trabajo legislativo con colombianos tan importantes y tan respetables en distintas orillas del espectro ideológico, como Marta Lucía Ramírez, como Rafael Pardo, como John Sudarsky. Y Jonathan,
ha venido planteando la necesidad de trabajar en dos planos. El plano de la regulación legislativa, la tramitación de un proyecto, el proyecto número 20 está en curso, pero también la autorregulación entre quienes cumplen con estas funciones. ¿Cómo entender esos dos planos, Jonathan? No, en la medida en que esto ha evolucionado como práctica profesional y en la medida en que también han venido saliendo más politólogos de las universidades colombianas, se va descubriendo la necesidad de sofisticar el mercado de lo que se ofrece en términos de consultoría. Yo digo que nosotros tenemos como varios consultores una empresa de politólogos en donde poco a poco se va viendo la necesidad de hacer una traducción de lo que pasa en el sector público y el contexto de lo público al sector privado. Y en muchos sentidos nosotros tomamos lo que llaman el non-market, y son aquellos espacios donde se producen, dijéramos, tensiones, intereses, pero que no están relacionados con un mercado en particular. O sea, ahí tú tienes opinión pública y tienes a las instituciones del gobierno, tienes a los políticos, y muchas veces el tipo de cliente que yo tengo trata de entender qué es lo que está pasando con el fin de saber si hay una ventana de oportunidad, qué se puede regular mejor, qué se puede hacer en política pública, y todo ese tipo de cosas son unos diálogos muy positivos. Siento que desde ese sentido las nuevas generaciones, como le dice Leo, que trabajan conmigo, que salen de las universidades, quieren de alguna manera alimentar esa discusión con las investigaciones que hacen. Y siento que de alguna otra manera nosotros también estamos innovando la forma en cómo el sector público se puede ver a sí mismo. Hacemos investigación en data, entendemos cuáles son las estrategias de los partidos políticos, qué está pasando con los congresistas, cuántos proyectos de ley se presentan sobre el mismo tema, cuáles son las temáticas que desarrollan, y muchas veces alimentar esa discusión es parte de la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros hemos venido descubriendo la importancia de la función social que nosotros cumplimos en ese diálogo, y ahí pues es importante que cuando se regule este tipo de cosas se entienda esa función social y no se piense bajo la lógica de que hay unos intereses oscuros y que simplemente se están maquilando por ahí. Cuando se habla de lobby se habla en un sentido casi que siniestro, cuando la labor que se realiza, pues como digo yo, tiene una función social, y eso es un poco lo que estamos tratando de demostrar acá. Y para eso creo que es importante la autorregulación independiente de cualquier proyecto de ley, porque unos mínimos sobre el trabajo le da una tranquilidad precisamente a los potenciales clientes y a la sociedad en general sobre cómo debemos trabajar. Y eso implica imitar el ejemplo de otros países que ya han transitado esta labor, e incluso mejorar la forma en cómo nosotros podemos trabajarlo para Latinoamérica. Jonathan, empiezo la siguiente ronda con usted sobre este último tema que estaba mencionando. Cuando uno lo piensa en términos de democracia, la regulación del lobby hace transparente el trabajo legislativo. Se sabe quién representa cada interés, tiene puesta una camiseta, y los congresistas saben, y es público con quién hablan. Sin embargo, la gente tiene una idea distinta, y tiene una idea distinta porque lo que perciben del trabajo legislativo es justamente el del lobby no regulado, el del lobby que transita entre lo legal y lo ilegal, el del lobby que a veces cruza la frontera, que por supuesto no es lo que ustedes hacen. ¿Cómo explicarle a la gente que esto que ustedes emprenden hoy, este camino, va a mejorar el trabajo legislativo? Pues es precisamente el trabajo que nosotros estamos realizando. Básicamente mostrar que nosotros hacemos investigación, que nosotros presentamos posiciones frente a política pública que trata de ser neutral, que busca, dijéramos, un diálogo de negociación con partes, y que además hace una pedagogía sobre los temas, que eso es lo que a mí me parece más relevante sobre el trabajo que nosotros hacemos. Los congresistas en general tienen además por haber sido miembro del Congreso de la República, lo entiendo, tienen demasiadas cosas por las cuales tienen que votar, proyectos de ley que presentar, debates de control políticos en los que ellos tienen que participar, y no conocen todas las temáticas. Y la industria en general tampoco es muy efectiva en ir directamente a mostrar cuáles son sus puntos de interés y cómo pueden afectar las discusiones que ellos están planteando.
En ese sentido, este grupo que yo creo que está a la mitad entre esos dos mundos es importante. Y ahí hay un ecosistema que es bastante diverso. Están las empresas, las consultoras legales, están las empresas de comunicación estratégica, están los gremios, están los grupos de activistas, están las ONGs, pero al final del día todos tenemos más o menos como la misma función del sistema, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido creo que la labor de nosotros es hacerlo un poco más consciente, con el fin de que la gente empiece a entender y a autorregularse precisamente en estas capacidades. Al no existir escuelas como tal, hasta ahora empieza a existir una escuela de asuntos públicos en Colombia con la Universidad de los Andes. Nosotros de alguna manera hemos servido también de escuela para la gente que realiza este tipo de labores. Leonardo ha trabajado con un montón de gente que también ya montó sus empresas. Aquí muchos de los politólogos que vienen tienen esas capacidades de investigación, los antropólogos también. Y en ese sentido ese es el trabajo que realizamos. Pero pues ahora es como profesionalizarlo un poco más también. Carolina, ¿para dónde va la asociación? Hoy nace. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los proyectos, los hitos que se ha propuesto la asociación que hoy están haciendo? Bueno, como presidenta. Como presidenta. Respondo, no mentiras. Hemos planteado desde que comenzamos a pensar esto y que ha sido un trabajo súper bonito y muy interesante. Primero, a las empresas que hacen nuestro trabajo, que se unan y que la asociación crezca. Es lo que queremos, es una asociación sin ánimo de lucro, que solo queremos aportar a este debate. Entonces, que las empresas que no están, vengan. Segundo, queremos... La forma, perdón la interrupción, es una asociación sin ánimo de lucro. Sí, asociación sin ánimo de lucro, creada, nosotros somos los 4 fundadores y es afiliarse, hacer una afiliación como a una asociación normal, ¿por qué? Porque esto da fortaleza y da como esta a una empresa, digamos una empresa que quiere entrar y decir, bueno, necesito una empresa de cabildeo, alguien que me haga asuntos públicos. Y pertenecer a una asociación como esta da garantías. Correcto. Entonces te da garantías para empezar. Segundo, hemos planteado también mucho trabajo con la academia. A veces, y tú lo sabes, Juan, lo hemos hablado en algunas ocasiones, uno siente un poco a la academia desconectada de la realidad de lo que pasa allá. César y Leo, Jonathan están hasta la medianoche en el Congreso, tú fuiste congresista hasta la 1 de la mañana. Yo cuando estaba en CEMEX asistía también bastante al Congreso. Pero cuando uno está en la academia, entonces uno ve unas cosas, pero vivir allá es otra cosa. Entonces queremos hacer como ese link y por eso trabajar muy de la mano con universidades, seminarios, con los nuevos politólogos, antropólogos, filósofos, abogados que quieran estar. De hecho, hoy me hicieron, en una entrevista que me hicieron, hoy me decía la persona que es politólogo, decía, yo nunca había pensado que eso podría ser como una parte de mi profesión, claro. Ser lobista. Sí, se puede y es así. Y pues nada, tercero, obviamente tener la posibilidad de crecer en Latinoamérica. Esto sí ha sido muy idea de Jonathan, ya que en Perú, Chile y Brasil, en Brasil hay un par nuestro, ¿verdad? Sí, hay una asociación. Hay una asociación en Brasil. Uh-huh. Exacto, entonces hacerlo en Latinoamérica, ¿por qué? Porque cada vez más estamos interconectados y cada vez más, y bueno, igual Estados Unidos tiene su propia forma y tiene ya pues unos años muy atrás de esto, pero Latinoamérica están haciendo, entonces por eso lo queremos hacer latinoamericano. Leonardo, yo quiero recoger algo que habías mencionado antes, incluso cuando estábamos preparando esta conversación. Comillas, esto es un sueño que ustedes tenían. ¿Cuáles son los componentes de este sueño? ¿Cuáles son los propósitos de este sueño? Sí, esto es un sueño porque hace mucho tiempo yo lo pensé como con el ánimo de darle una estructura a esta actividad a partir de lo que mencionaba la señora presidenta en ese momento, para que se vea que quien pertenezca a una asociación que es una asociación que tiene unos parámetros éticos, un código de conducta, imparte de alguna manera conocimiento y tiene visibilidad
le permite a quien se afilie a ella y a quien busque a esa persona tener la tranquilidad de que está en buenas manos. ¿Por qué? Porque en esa época, y pues aún ahora sucede, la gente piensa que hacer cabildeo es como levantarse e irse a tomar un tinto, ¿no? ¿Hoy qué voy a hacer? Me voy a ir a tomar un café. Pero no, el cabildeo resulta que es toda una experiencia intelectual, académica, experiencial, de contenido jurídico, de contenido ético, con una serie de connotaciones que no es tan sencillo abordar desde la liberalidad de un pensamiento como el de hoy me levanto a hacer cabildeo. Entonces, sobre esa visión se pensó la posibilidad de tener una asociación que permitiera dar ese nivel de credibilidad a las personas que se asocian a ella, ¿sí? Que es fundamental. Y adicionalmente, que es siempre la inquietud que yo he tenido, por eso escribí ese policy paper, es ahondar en el conocimiento de esta actividad desde un punto de vista pedagógico intelectual, ¿sí? Y por eso seguir creciendo, tal vez que lleguemos en algún momento, eso ya empieza a sonar como otra etapa del sueño, a hacer un país que tiene un escenario de estudio muy profundo frente a esta actividad y le ganemos a los que ya nos llevan un paso adelante, como por ejemplo Estados Unidos, una cosa de ese estilo. Entonces esa es como la idea central de ese sueño que se materializa el día de hoy. Muchas gracias, Leonardo. César, en esa larga trayectoria en el Congreso, con decenas, no, centenares de leyes tramitadas, cuando tú miras hacia atrás lo que ha sido esa tramitación y cuando lo contrastas con lo que en el futuro puede ser, cuando la asociación esté cumpliendo todos sus propósitos, ¿en qué se va a mejorar el trabajo legislativo? ¿Por qué a un colombiano de a pie, a un colombiano, un ciudadano del común, le irá mejor cuando esta asociación esté en pleno funcionamiento y hoy es el banderazo? Estaba rezando para que me preguntaras algo así, porque me parece que hacía falta en el diálogo. La gente no tiene muy claro qué es el cabildeo y qué es el lobby, ni siquiera qué es la palabra universal, ¿no? Una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en mi vida es poder haber influenciado, ya sea desde el gobierno o desde el sector privado, para que la legislación sea mejor en general para la sociedad. Y dos ejemplos que se pueden dar de eso son los siguientes. Si uno, digamos, hace una representación clara, ya sea desde el gobierno o en el caso nuestro, desde la empresa y la industria privada, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias nosotros buscamos que sean consecuencias buenas para la sociedad. Es muy satisfactorio, por ejemplo, cuando uno logra salvar una industria o salvar una actividad, ¿no? O regular una profesión, que es al mismo tiempo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y tú, por ejemplo, salvas a través de un proyecto de ley o generas 20, 30, 50 mil empleos. Eso es importantísimo para la sociedad, ¿no? O generas derechos o salvaguardas derechos que tiene la sociedad. Eso es importantísimo para una comunidad, ¿no? Entonces, nosotros no solamente vamos por ahí representando empresas que tienen intereses económicos y demás, sino ayudando a tejer una sociedad que sea más incluyente, más participativa. La constitución política, como lo decía Leonardo, tiene la palabra participación por todas partes, pero en la práctica es muy difícil pasar esa membrana del deseo a la participación. Ya sea para el ciudadano o ya sea para los empresarios o el mismo gobierno en su diálogo interno, ¿no? Porque eso también se presenta. Para darle un ejemplo a las personas que nos están acompañando y que no son expertas en el tema, la reforma tributaria, por ejemplo, pensaba recolectar 50 billones de pesos, ¿sí? Y en el diálogo, que es este cabildeo, con el sector productivo, con las empresas, con la ciudadanía, con los representantes de los colectivos, de las etnias, etcétera,
esto se fue decantando hasta llegar a 20 billones. Porque seguramente si hubiéramos mantenido la cifra de 50 billones, muchísimas empresas en el país hubieran desaparecido. Y muchísimas, pero muchísimas familias se hubieran quedado sin gente trabajando para sostenerse. Entonces, esa labor social que es muy difícil visualizar, también la estamos ejerciendo nosotros y nosotros defendemos esa actividad. Porque finalmente lo que se hace con este tema del cabildeo es un diálogo entre el gobierno y la sociedad para llegar a mejores acuerdos que beneficien a los dos. De eso se trata, mejores acuerdos con un mayor saldo de beneficio. Aquí tenemos con nosotros un equipo de personas que nos está ayudando con la transmisión, con las redes, y se había ofrecido que si había preguntas a través del chat, a través de las redes, con mucho gusto las podemos atender. Les pregunto a los compañeros si han llegado algunas preguntas, si alguno me indica si hay preguntas, ustedes las pueden mandar y con mucho gusto las respondemos. Les quiero preguntar por el ejercicio 20 de regulación, este proyecto que está en curso, ¿cómo va, Jonathan? No, precisamente yo creo que es una gran oportunidad. Nosotros entendemos y habíamos estudiado, creo que hemos discutido esto, es el momento en que creemos que una regulación sobre el lobby se va a dar. Planteamos unos puntos ya con los autores y con los ponentes del proyecto. Creo que hay bastante apertura por parte de ellos de entenderlo. En principio creo que era muy la lógica de hay que evitar por parte de algunos de ellos, pero al final del día también uno de los congresistas fue una persona de asuntos de gobierno de una empresa y entiende la labor y entiende la importancia. Hay temas por discutir, por dialogar, por ejemplo hay la inscripción de las empresas de cabildeo en la Defensoría del Pueblo, que pues nos parece un poco... ¿Por qué en la Defensoría del Pueblo? Pues yo entendería que es por el ejercicio de la democracia, imaginaría yo que tiene que ver con un poco como la defensa de intereses. Okay. Pero al final del día es no entender que pues estos son empresas consolidadas, que representan intereses, etcétera, y que debería ser más un poco como un tema también con comercio e industria, si el caso es un poco generar registros. Hay unos ejemplos de cómo se debe registrar este tipo de labores en otros congresos, pero pues no sé, quieren meterle como el sabor local y es precisamente ahí donde se tienen que hacer varios diálogos. Es importante entender que pues evidentemente varias empresas, como te digo, hay todo un ecosistema y lo que nosotros queremos hacer es invitarlos precisamente para poder comenzar ese diálogo y empezar a hablar con el ponente para segundo debate, porque ya va el primer debate, y entender cómo podemos regular esto para que se entienda que es un mercado que no se debe súper autorregular, pero que al final del día sí ayude un poco como a incluso permitir los emprendimientos en ese sentido. Como te digo, muchos jóvenes profesionales ya están pensando esto como una posibilidad y la verdad es que desde Colombia se pueden ofrecer estos servicios a la región. Sin duda. Juan, no, solo quiero complementar Carolina. rápidamente, es que cuando el ejercicio número 20 de la ley y cuando hablamos de esto también les sirve a los congresistas, o sea, que claro, ellos mismos entiendan la importancia de tener esa ley. Alguien me dijo alguna vez cuando le contesté, dijo, esa ley no va a pasar nunca porque a ellos no les interesa que pase. Me dijeron eso. Entonces, no, precisamente también por eso queremos, y ahorita si algunos nos están viendo, esto es bueno para ellos, esto es bueno para el Congreso, esto es bueno para quienes están allá. Es un Congreso nuevo, hay mucha gente nueva, tú lo sabes, representantes que llegan. Entonces es bueno tener estas reglas y esa ley es importante que salga en este momento. Diría uno, incluso lo blinda. Claro. Si se piensa desde Claro. lo virtuoso, para un congresista es preferible que sus reuniones, cuando se está discutiendo un proyecto de ley, sean unas reuniones que están puestas sobre la mesa con quienes están en un registro y que le puedan dar cuenta a la ciudadanía de qué pasó en esa Claro, conversación. a sus votantes, precisamente. Entonces esto es
tanto que hablamos de una renovación de un congreso, de poder tener algo más transparente y pues quitar tanto tema de corrupción, es bueno para ellos también que existe esa ley. Entonces es importante que siga adelante. Todavía falta, pero es cierto, pero ellos, los congresistas, obtendrían un beneficio democrático y un apoyo en su transparencia. Sí. Leonardo, vuelvo al tema de academia que has mencionado varias veces. ¿Cómo está previsto que la asociación interactúe con la academia, con centros de pensamiento, con generadores de contenidos y reflexiones alrededor de estos temas? Sí, aquí incluso aprovecho porque por ahí llegó una pregunta que mencionaban que si los colombianos pueden estudiar lobby, ¿no? Y lo uno a la inquietud que me planteas, y es que la asociación como tal también va a tener la posibilidad de volverse un tanque de pensamiento en estos asuntos, y a tener la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con universidades, con otros tanques de pensamiento, de pronto otras universidades, pero a nivel internacional, porque aquí en esta mesa, y seguramente de todos los pares que van a venir a juntarse con nosotros, hay un bagaje académico e intelectual muy rico y muy importante, que puede estar precisamente puesto al servicio de aquellas personas que se interesen, que yo sé que hay muchas y son muy jóvenes y que están muy inquietos con el tema, que se interesen por estudiar con técnica, con principios éticos, con mucho ejercicio experiencial, la actividad, ¿sí? Como tal. Entonces digamos que eso es lo que también la asociación está apuntando, a poder tener esos espacios académicos a nivel del espectro de universidades y tanques de pensamiento. Muchas gracias, Leonardo. Jonathan, ¿quieres complementar? Precisamente, yo creo que la labor que nosotros hacemos muchas veces, por ejemplo, es hacer papers, infografías sobre el trámite en el Congreso de la República. Para la gente en el común, hay una encuesta que salió la semana pasada de cifras y conceptos en donde se están hablando de las reformas que se vienen en el próximo semestre, incluyendo la tributaria, y entre el 80 y el 75% de la gente dice que sí entiende el contenido del proyecto de ley y entiende el paso del proyecto de ley. Nosotros sabemos que eso no es verdad, y sí vale la pena que la gente entienda cuál es la discusión que se da al interior de los proyectos de ley. En ese sentido, nosotros hacemos infografías, queremos hacer esto más con la asociación, mostrar qué es el Congreso de la República, qué es el Ejecutivo, entender cuáles son las dinámicas de las regulaciones, de los decretos y cómo también impactan a la ciudadanía en general. Entonces, pues vale la pena hablar de eso. Y otro punto importante, si Leonardo lo tiene claro también con respecto a la pregunta que hizo Juan sobre el proyecto de ley. No sé si tienes algunos temas que quieras agregar ahí. No, lo mencionar que pues ese ejercicio del número 20 tiene que ver también con un proceso de decantación del mismo proyecto de ley. Sí. El primer proyecto de ley que yo leí al respecto lo presentó en su momento la senadora Claudia Blum. O sea, estoy hablando hace, no sé, tal vez... Cambio radical. 16 años. 16 años. Y era algo, pues, casi que un estatuto draconiano donde quería borrar del mapa cualquier actividad que tuviera que ver con el cartel. Y obviamente desde ahí surge, pues, una oposición muy grande frente a esa posibilidad de reglamentación y demás, pero lo bueno es que hemos tenido ese proceso de evolución, un proceso de evolución, pues si se quiere lento, como el imperceptible paso de las aguas, como dice el Código Civil de don Andrés Bello, pero vamos en un escenario que ya tiene otros connotaciones, otros carices que son mucho más importantes para la actividad y para la participación ciudadana. Sin duda. Y a propósito de eso, César, te pregunto, me ha quedado claro que la asociación propenderá por una autorregulación constructiva, que la asociación estará atenta y acompañando el trámite del proyecto de ley, pero en el hoy y en el ahora todavía no está la autorregulación y todavía no se ha aprobado el proyecto, que está iniciando su camino. ¿En qué condiciones? Y esto responde a una de las preguntas que nos llega a través del chat. ¿En qué condiciones se está ejerciendo hoy ese proceso de lobby o de cabildeo? Bueno, como ya lo mencionamos,
el cabildeo es una de las formas de participación ciudadana. Entonces, la Constitución y la Corte Constitucional han establecido claramente que tanto el gobierno como el legislativo, es decir, el Congreso de la República, tienen que escuchar a la sociedad antes de tomar determinaciones que afecten todo el conjunto de nuestro país. Entonces, en esa medida, nosotros hemos buscado y el Congreso ha tenido, por ejemplo, mecanismos de participación en los cuales se pueden hacer audiencias y demás. Yo quiero resaltar que el Congreso es una de las entidades que más profundamente estudia los temas, así no parezca, y el Congreso a veces tiene mala fama porque hemos dejado que tome mala fama, pero el Congreso es lo que nosotros elegimos, y lo que está allá es lo que nosotros elegimos o hemos dejado de elegir, y les hemos dado el poder a ellos para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, el cabildeo se ha desarrollado como un acercamiento de la sociedad, de las comunidades, de las empresas y demás, tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional, para decirle, oiga, quiero participar en esta toma de decisiones que nos va a afectar a todos. Entonces, por ahora ha funcionado así, y seguramente con la ley va a seguir funcionando así, sino que la ley y una asociación de profesionales en una rama va a aclarar mucho más los términos de juego en los cuales nos vamos a mover. Muchas gracias, César. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos y tengo 2 preguntas que me parecen interesantes y les quiero trasladar, porque me parece que además tienen que ver con la esencia de esta asociación. El lobby se piensa usualmente frente al Congreso de la República, pero en el Estado colombiano hay muchas instancias tomadoras de decisiones que contribuyen en la formulación de la política pública. La asociación extenderá su espectro a todas las ramas del poder público, al Ejecutivo, al Congreso, a través de audiencias en la Corte. ¿Cómo se enfrentará en el buen sentido la asociación a las distintas ramas del poder público, a los órganos de control? ¿Cómo será ese camino? Esto es interesante porque yo creo que existe en todos los niveles. Usted puede hacer frente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, pero también usted lo puede hacer a nivel de ciudades y a nivel de asambleas. Y en la medida en que las ciudades se van volviendo más importantes, sus decisiones tienen más impacto, además son mercados que son realmente interesantes para diferentes industrias, ahí también se hacen ese tipo de labores, pero también se hacen por fuera del país, porque nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano que un proyecto de ley que se presenta en Colombia aparece en Ecuador, aparece en Perú, aparece en Brasil, y hay instituciones que a nivel internacional están empujando también por regulaciones. Entonces, en ese sentido se vuelve bastante interesante a entender esos panoramas, claro, y hacer el lobby frente a estos dos poderes. Frente al poder judicial no se puede hacer este tipo de labor, y obviamente nosotros en ese sentido sí somos totalmente tajantes, pero salvo cuando llaman a una audiencia, eso es lo que a una audiencia pública, y ahí pero empieza a existir algo que me parece bastante importante, es el activismo judicial, y nosotros lo vemos todo el tiempo con las tutelas, con las demandas, incluso por ejemplo con lo que pasó con fracking. Mucha de la discusión que se dio fue en el Consejo de Estado, nunca en el Congreso. Y ahí es importante que se entienda el Poder Judicial, y aunque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de cabildeo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que entender lo que puede pasar potencialmente en el Poder Judicial. Y creo que cada vez es una actividad que se debe realizar y que obliga a que nosotros también tengamos que hablar con las oficinas de asuntos legales constantemente. De hecho, se está hablando de litigio estratégico, que de alguna u otra manera se pega mucho con la lógica de lo que nosotros hacemos para el Poder Ejecutivo. Litigio estratégico que tiene mucho que ver con aprestamiento de opinión pública. Claro, también, claro. Perdón, yo Leonardo, quería anotar solo un par de reflexiones en torno a la pregunta que hacía. Así es que, de todas maneras, nosotros, pegando un poco a lo que decía hace un rato de la evolución de este proyecto de ley y de este ejercicio de pensamiento, perdón, de pensamiento del cabildeo, siempre se pensó para la rama legislativa y siempre se ha pensado así, pero ya en ese proceso evolutivo vamos viendo
que ya nos vamos a ministerios. A ministerios, en la rama ejecutiva, y eso también tiene que ver mucho con lo que es la asociación, porque la asociación está pensada también por el tema de asuntos públicos y del gobierno. O sea, dentro de esa gran sombrilla, por debajo está el tema del cabildeo, pero también hay un tema regulatorio sobre el cual también se puede hacer un ejercicio de trabajo de cabildeo. Entonces, digamos que es como un escenario de una conflictud y bastante importante y de un ejercicio integral, que eso es lo que se quiere, ¿no? Y obviamente todo, que eso es lo más importante, que esté marcado por una transparencia. Correcto, una transparencia y una claridad en cómo se desarrolla esto. Ahí hay un punto súper importante, ¿no? Frente a los pares que queremos invitar a que hagan parte de la asociación. Ellos tienen unas capacidades de buenas prácticas, mucha admiración por el trabajo que ellos han venido realizando también, y en el sentido de que el aporte que ellos pueden dar precisamente para esos procesos de transparencia es muy grande. Entonces, por el momento, este es un trabajo de inicio en el que vamos a dialogar con ellos, pero con toda la admiración precisamente por quienes son los profesionales de esta labor. Muy bien. César, y luego me queda un minuto para una pregunta final que nos llega a través de las redes. Yo quería César. comentarles algo que hemos descubierto en la conformación de esta asociación, y es que hay muchas empresas a nivel internacional que no han llegado al país porque no está regulado el lobby. De acuerdo. Así es. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, digamos, pueden ser inversiones grandísimas, ¿sí?, que traen mucho desarrollo al país, pero ellos tienen que moverse en etapas gubernamentales, ya sea el Congreso o ya sea el Gobierno Nacional, y no encuentran un modelo que les permita hacerlo con claridad. Entre otras porque hay normas extranjeras Claro. que les que prohíben, Sí. que les generan un régimen administrativo Que les o exigen. penal sancionatorio si su interlocución con el Congreso no es a través de instituciones Sí, reguladas y hay unas sanciones grandísimas. O autorizadas. o autorreguladas. Exacto. Correcto. Y uno se admira de sanciones grandes que pueden... Yo he sabido sanciones de más de 120 millones Así de es. dólares por una mala relación con el gobierno Correcto. o con el Congreso. Así es. Y en el último minuto, en los tiempos del TikTok, de Instagram, de Twitter, nos preguntan aquí, me parece muy interesante, la traslado tal como la formulan. En términos de influencia en la toma de decisiones, ¿un movimiento en redes sociales hace parte del lobby? Me encanta esta pregunta, me encanta, precisamente porque es lo que tú dices, es tiempos de TikTok, es una nueva era, que lo que yo estaba nombrando, refiriéndome antes. Un movimiento en redes es una herramienta del lobby. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo, porque hacer lobby significa tener una respuesta. Es tener algo para tener una respuesta, para poder influir, pero tú necesitas una interacción. Y si tú usas, obviamente, un movimiento en redes, tal vez ya ha pasado, que muchas autoridades han tomado y han cambiado decisiones a raíz de una tendencia en Twitter. Eso ha pasado, y ahora eso viene a pasar, y eso va a seguir pasando en este momento del mundo, y cada vez más. Entonces, precisamente tener pero ¿qué pasa? Listo, cambia digamos, fue un movimiento ciudadano, se tumbó la ley, se cambió un artículo, se tomó una decisión, entonces un alcalde se echó para atrás por una tendencia en Twitter, pero digamos esto, para que no se vuelva solamente algo como superficial, en donde simplemente gobernar por Twitter no es la idea, tiene que ser más una herramienta del lobby que el propio lobby. Correcto. Pero ¿sabes además por qué? Porque esos movimientos terminan teniendo caras, y las caras Claro. terminan Claro. representando a los colectivos. Claro. Y eso se Así vuelve es. lobby. Exactamente. Pues, habiendo llegado a nuestra hora, Jonathan. No, que precisamente sobre ese punto hace poco salió un artículo, creo que fue en The Economist, en donde hablan de cómo los influencers son el nuevo capítulo de la De los influencia dos política. sí. Y no puede estar de más decir que en el Congreso de la República llegaron influencers, y llegaron por ser influencers. Elegidos. Entonces, la democracia, sí, esto se llama democracia líquida, se está trasladando precisamente a los escenarios digitales. Exacto. Y ahí vienen unos nuevos competidores y unos nuevos pares también. Pues lo que les puedo decir es que todos los mejores augurios para esta asociación
que ustedes han conformado y que han presentado en el día de hoy. A mí me honra mucho, me emociona mucho haber podido estar con ustedes. Espero, por el bien de nuestra democracia, por el bien de Colombia y por el bien de la democracia en la región, que tengan éxito en todos sus propósitos. A quienes nos han acompañado y nos han seguido a través de las redes, muchas gracias. Esta, sin duda, es una gran noticia para la democracia colombiana. A ustedes, muchas gracias. César, Muchas gracias. Jonathan, Gracias, Leonardo, Carolina, Amigo, presidenta, muchas gracias. Y a ustedes, Muchas gracias. muchas gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche.